Buenas noches a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy es miércoles, ya 3 de diciembre del año 2026, así que listos para el programa número 308 que ya llevamos 308 programas aquí y hoy tengo una nueva invitada, una nueva panelista, la licenciada Nixali Berrío, que va a estar con nosotros hoy y obviamente cada vez que quiera estar aquí, esta es tu casa. Saludos, Nixali, ¿cómo estás? Saludos, Francisco, aquí encantadísima de estar aquí, un placer, Adalitza, y pues sí, teníamos esta cita pendiente con el amigo y compañero, Así, Francisco Sánchez, muy contento. así era, así era. Desde hace tiempo que le estoy diciendo que quería que estuviera conmigo aquí, así que ya hoy la tenemos aquí en directo a la justicia. Aprovecho para excusar a la compañera, a la licenciada Francesca Pacheco, que está de viaje con su hijita, así que disfrute mucho por allá. Este, y a la Hitza también la excusamos hoy, porque hoy está en la calle, todavía no ha llegado a su casa, trabajando. Pero nada, estamos listos aquí nosotros para hablar de los casos que ocurrieron, casos importantes la semana pasada. No pudimos transmitir el lunes por situaciones profesionales, pero ya hoy estamos listos. Así que, y el primer caso que quiero hablar en el día de hoy, compartir con ustedes, con la compañera de Río, es el caso de Estados Unidos contra Hernández. Este es un caso que se vio el año pasado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Y en este caso, el gobierno de los Estados Unidos acusó por cargos de narcotráfico a nivel internacional al que era el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Eso fue en el verano del 2024. O sea, este señor lleva en la cárcel año y medio y la sentencia, para que tengan una idea todos ustedes, la sentencia fue de 45 años, la sentencia que impuso el juez en este caso, después de que el jurado lo encontró culpable. Y entonces hay un cambio de administración, porque sabemos que en el 2024, digo, cuando este caso comienza a trabajarse, o cuando explotó, vamos, cuando explotó, el presidente era Joe Biden. Pero vamos, entra el presidente Trump y ahora nos cae esto como intro, ¿verdad? Y voy a dejar a la compañera Berríos para que desarrolle el tema un poco más y luego lo retomo. Pero como cuestión de intro, anunció el viernes pasado el presidente Trump que iba a indultar a Juan Orlando Hernández, que está cumpliendo esta condena de 45 años. Entonces, lo va a indultar. Esto es un poder presidencial. Esto no tiene nada que ver con el caso, los méritos del caso. Los méritos del caso se adjudicó. El gobierno probó su caso más allá de dudas razonables. eh, y aquí no ha pasado nada. Hasta que ahora el presidente dice, lo voy a indultar. Y quiere decir eso, le va a dar un perdón total, porque los indultos tienen varias categorías. Y me explico brevemente para dejar a la compañera. A nivel federal, el presidente indulta por cualquier delito y convicción federal que exista. A nivel estatal, los gobernadores de los estados y los territorios tienen el poder para indultar en los delitos que son de naturaleza estatal. Los indultos pueden ser de varias maneras, pueden ser conmutación, una conmutación no se te borra el récord se te da por cumplido el delito por el que saliste culpable por el tiempo que lleve. Si esto fuera una conmutación, por ejemplo, este señor lleva un año y medio preso, pues mire, esa conmutación lo que quiere decir es que se le va a dar el delito por cumplido, la condena, la sentencia por cumplida con el año y medio que cumplió. ¿Verdad? Este no es el caso. Esto es un indulto, lo que está pretendiendo el presidente es un indulto total. Y los indultos, puede ser que usted ya cumplió la condena, le echaron un año de cárcel y ya lo cumplió, y le doy un indulto, y ese delito nunca existió. Usted nunca cometió el delito una vez usted recibe ese indulto, ¿verdad? Y así hay múltiples formas de indultar. Pero aquí estamos hablando de un indulto total. Este señor, año y medio, va a salir, aquí no pasó nada, ni perdón ni nada por el estilo, simplemente el presidente, dentro de su prerrogativa constitucional, un poder que es incuestionable, el presidente va a indultar a Juan Orlando Hernández. ¿Qué pasó, Nizari? Cuéntanos cuál es el background aquí, quién es este señor expresidente de Honduras Es un y por qué es que presidente, dicen eso.
Sí, un Cuéntame. expresidente de Honduras, de conservador, un presidente de derecha, que ha tenido, ¿verdad? La historia dentro de las escuelas donde estuvo en el Liceo Militar de Honduras, eh, Estudió Derecho. estudió Derecho. Cuando logra graduarse, ya su hermano, que era del Partido Nacional y que era diputado, comienza a trabajar en el gobierno. Y luego entonces impulsó la agenda de seguridad, porque fue, ¿verdad? Estuvo durante la administración de Porfirio Lobo también, así que ganando ese favor de estos grupos, ¿verdad? Más de derecha. Y en el 2012 ganó unas elecciones internas dentro del Partido Nacional y luego entonces, un año luego, en los comicios presidenciales. Así que tiene, ¿verdad? Durante este tiempo, pues se, era un presidente que se notaba con una mano dura hacia el narcotráfico y hacia la violencia que se veía en el hermano país de Honduras por mucho tiempo, pero a su vez, ¿verdad? Estuvo acusado precisamente y está preso eh, por delitos de narcotráfico. Estuve mirando porque precisamente hoy había salido en CNN que en efecto, sale esta persona identificándose como su abogado, de que en efecto se había indultado y que lo habían sacado de la cárcel entre el lunes y Ah, martes ya, de la noche. ya. Y su esposa también la salen entrevistando y dice que están muy contentos y que van a ver cuándo lo van a, ¿verdad? Cuándo llega, cuándo lo ven. Pero se da también en un marco, en una coyuntura de que Honduras estaba en unas elecciones presidenciales y del Congreso también, en el cual el presidente Trump apoyaba, pues, ¿verdad? Estaba apoyando a la candidata del partido conservador. Así que todavía en Honduras están en esos conteos. Cuando sale el anuncio de que se iba a indultar, a mí me pareció, ¿verdad? Que estos indultos normalmente se dan como en el último año, cuando ya los presidentes y los gobernadores van saliendo. Así que uno hubiese pensado, pues puede ser por la cuestión de las elecciones presidenciales y ver si se da o no, pero parece que ya en efecto sí se dio. En Honduras todavía están en conteo de votos. Entiendo que Así ayer es. hubo un problema técnico en lo del conteo, así que no somos los únicos en tener Sí, sí. esas coyunturas de que se dañen las máquinas de conteo y demás, pero aparenta ser una elección bastante cerrada. Por otro lado, había uno de los candidatos, entiendo cuando estuvo Hernández también, que es Nasralla, ¿verdad? Que ya estaba levantando la voz de alerta, que entiende que Hernández debería ser, entonces, sí, es verdad, en efecto haberse dado el indulto, que deben en Honduras procesarlo. Así que, ¿verdad? Ese es el panorama en Honduras y con el presidente Hernández. Así, pero definitivamente, y también parecería ¿verdad? Algo contradictorio que en momentos en que el presidente Trump ha abierto estos canales de seguridad en el Caribe y demás, y Honduras está, ¿verdad? Bastante cerca de esa área, en América Central, pues que se dé esta clase de indulto. Así que, ¿verdad? Food for thoughts. Mira, tú sabes que sobre eso que tú dices, intervengo para, ciertamente, como tú dijiste, todavía en Honduras están contando. Estas elecciones fueron el domingo. Hoy ya es miércoles. Entonces, mira cómo esto queda conformado. El presidente Trump anunció que estaba respaldando a un individuo de nombre Nasri Asfura. Ese señor está militando en el Partido Nacional, que es precisamente donde José Orlando era el presidente. Y Asfura es como, digamos, el sucesor político de este individuo a Hernández, a quien indulta Trump. Entonces, evidentemente, Trump lo que quería era impedir que ganara una izquierdista que aparentemente se perfilaba bien en las encuestas, que era Xiomara Castro. Pero Xiomara Castro está última. Está el candidato de centro
con una leve ventaja sobre Asfura, pero todavía no se puede decir, porque Asfura dice, no, estoy en mi conteo, yo estoy en ventaja. El otro candidato de centro dice, no, no, el que estoy en ventaja soy yo. Lo que sí sabemos es que en efecto Xiomara Castro no quedó como pretendía quedar, ¿verdad? Que era la que se supone que ganó, primera o segunda, pues no, pues quedó tercera. Yo no sé, porque lo que se pretendía era como dicen algunos, ¿verdad? De alguna manera afectar el panorama y que ese indulto le diera algún tipo de empuje a Tito Afura. Si eso ocurrió o no, yo no lo sé. Pero me di a la tarea, como hizo Nizali, de indagar y me metí en los periódicos de Honduras. Entonces vi gente, ¿verdad? Pero esto siempre depende del cristal con que se mire, que me escucha a mí, pues obviamente mi línea y mi pensar es de derecha, ¿no? Pero, pero escuché gente decir, lo que diga Trump, este es más o menos el discurso así que escuché en Honduras, lo que diga Trump nos importa poco, esto es un asunto de los hondureños y los hondureños votaremos como hondureños y decían un eslogan que decía Dios y patria. Eso escuché varias veces. Bueno, pero parece que sí, que en efecto su, su impulso tuvo porque Afura o está primero o está segundo, dependiendo de cómo lo veamos, pero en efecto hubo algo ahí. Lo que sí ciertamente es, y yo, ¿verdad? Esto no es una cuestión política ni porque sea de derecha Afura o porque sea de derecha Hernández, pero aquí hubo un proceso, ¿verdad? Hubo un proceso, un caso federal donde Juan Orlando Hernández fue procesado por narcotráfico. Este señor se le vincula al cartel de Sinaloa, inclusive se le vincula con el Chapo, se le vincula con organizaciones, ¿verdad? Que este individuo también, pues también operaba en este narcoestado con el presidente de Venezuela y con otros presidentes que sabemos que también están en esta brega, ¿verdad? Y sabemos que ¿verdad? Llevan las tropas americanas, el Navy allí y tropas del ejército varias semanas, ya como 6 semanas, me imagino, en el Caribe, cerca de Venezuela, al sur de nosotros, aquí en Puerto Rico. Y vamos, se han derribado ya cerca de una veintena de lanchas ya. Se entiende que se han matado más de 80 personas en el tiempo que se lleva ahí. Y entonces, aquí hay testimonios con ese mismo tipo, aquí hubo testimonios en el tribunal, en la Corte de Distrito Federal Sur de Nueva York, en el Distrito de Manhattan, que declararon sobre eso, que declararon sobre, ¿verdad? La empresa criminal continua que tenía este señor operando, ¿verdad? Desde Honduras hasta México y entrando drogas a los Estados Unidos con un eslogan que decía que él y que decía, yo le voy a meter la cocaína debajo de la nariz a los gringos, ¿verdad? Y se habla de que por lo menos este individuo, por lo menos que se sabe que se cuantificó de alguna manera objetiva, por decirlo así, 500 toneladas de cocaína. Eso debe ser un montón, yo no sé. Pero a mí me hablan de una tonelada y me parece que es un montón, ¿verdad? Así que vamos, yo no voy, las consideraciones que haya tenido el presidente, o por lo menos lo que ha dicho, lo que hay detrás, yo no lo sé, pero lo que dice Sally, que yo escuché, no, es que a mí me han dicho que fueron injustos con él, que lo han tratado muy mal. Bueno, pero los procesos, ¿verdad? Cuando y yo fui fiscal, soy abogado de defensa, los procesos no tratan bien a nadie, ¿verdad? Usted está sentado ahí, usted está acusado ahí y nadie se siente bien estando ahí, ¿verdad? Así que, pues yo no sé a qué se refiere Trump, porque me imagino que cuando hay los procesamientos que él mismo tuvo, yo soy pro Trump, aquí nadie puede cuestionar eso, pero ese tuvo que haber sentido mal, ¿verdad? Y claro, yo siempre dije aquí, esos casos no tenían ni ton ni son, pero bueno, en unos casos hubo unos resultados favorables, en otros no hubo unos resultados favorables, pero independientemente de, mi análisis no cambia por eso, pero lo que digo es que a este tipo se lo probaron, salió indultado, qué bueno, disfrútalo, tiene tremenda Navidad el charlatán más allá de eso, Y una condena Nizar, que sí. fue en junio de 2024.
O sea que Exacto. un año y pico, y era casi 50 años en prisión, una restitución, una multa de 8 millones de 8 dólares. millones. Así es. En Honduras, una vez lo extraditaron, ahí le confiscaron 30 y pico de propiedades, empresas, vehículos y demás. Así que, ¿verdad? Su proceso lo tuvo, incómodo o no, lo tuvo y lo encontraron culpable de todas estas cosas. Así que, Vamos eh, a ver si ese tipo va a Honduras a montarse como se monta. Y yo te voy a decir esto por mi experiencia como fiscal, ¿no? ¿Verdad? Yo, de mis clientes y de esas cosas yo no hablo, pero como fiscal yo te puedo decir una cosa. Cuando tú estuviste un tiempo en la cárcel y tú sales, estuviste montado, como dicen, y era el grande del punto, el que tenía el punto montado, el que tenía, ¿verdad? El toro agarrado por el cuerno. Una vez sale, hay una ausencia de mercado, empiezan gangas rivales a matarse hasta que alguien toma el control de ese punto que fue dejado cesante, ¿verdad? Y usted no va a llegar allí a montarse así tan sencillo, va a tener que pelear. ¿Y qué va a ocurrir allí? Yo no sé si es que trata, obviamente, de meterse en lo que dejó, ¿verdad? ¿Qué es lo que usualmente ocurre en este tipo de cosas? Y por eso ocurre, ¿verdad? En el bajo mundo, este tipo de matanzas de manera consuetudinaria, ¿verdad? Así que veremos a ver qué pasa y cuánto dura en Honduras este individuo una vez pise la calle. Y si no hay nada más que comentar, Nizari, hay un caso que ocurrió hace 2 semanas, creo que, digo, no, hace 2 semanas ocurrió la acusación. Es un caso en donde se acusa a un individuo del estado de Indiana, que se llama Kurt Anderson. Este Kurt tiene 62 años. Y, y, y Kurt le acusan de voluntary manslaughter, que no es otra cosa que homicidio voluntario o asesinato atenuado. Ya mismo vamos a explicar la figura. Estoy introduciendo los hechos. Y muere como consecuencia de un disparo una, eh, una mujer que hacía housekeeping, ¿cómo limpiaba casa, en español, ¿verdad? Y se llamaba esta señora María Florinda Ríos Pérez de Velázquez, una señora de Guatemala, guatemalteca, ¿verdad? 32 años tenía, o sea, joven, una muchacha joven, eh, y explicaron las circunstancias, Nilsari, en cómo murió, para entonces hacer un análisis de qué fue lo que pasó aquí, la ley, por qué acusan, aun cuando hay unas defensas que están igual en el Código Penal de Luisiana, igual que están en el Código Penal de Puerto Rico, que es la legítima defensa, y la legítima defensa opera en defensa de personas, opera en defensa de propiedades. Aquí el individuo hace un disparo en su casa y es acusado. Cuéntanos de eso, Bizarri. sí, en este caso están acusando a Kurt Anderson, un señor de 62 años, por la muerte, ¿verdad? Este homicidio voluntario de esta señora, que era mucama, doña María Ríos Pérez. Y doña María aparentemente le habían dado las llaves de una residencia para hacer una limpieza. La señora se equivoca de casa y está tratando de abrir la puerta de Así donde es. ella pensaba que era que tenía que ir, y era la casa de Anderson. Se da cuenta que están, ¿verdad?, tratando de abrir la puerta, y él hace un disparo desde adentro de la casa que atraviesa la puerta y mata a esta señora. Esta señora muere como consecuencia de ese disparo. Así que Así es. Esos son los hechos. Y entonces, la cuestión aquí es, bueno, mire, el issue que se plantea, porque este caso se fue viral a nivel nacional. Cuando yo digo a nivel nacional, es los 50 estados, ¿verdad? No nacional, como dicen los periódicos de izquierda aquí, Puerto Rico es nivel nacional, el pueblito es nivel local y nivel Estados Unidos es el exterior, ¿verdad? Eso es lo que era, no. Bueno, a nivel nacional, este caso se está discutiendo en los 50 estados de la nación americana y en Puerto Rico yo creo que debe discutirse y por eso lo traigo al floor. Y este caso es, oye, aquí existe una cosa que se llama la doctrina del castillo, esa defensa. Pero para empezar, lo primero que yo tengo que decir aquí es que eso es una defensa afirmativa. Y si es una defensa afirmativa, le toca demostrarla
al acusado, no es al fiscal. El fiscal no está para levantar defensa, porque una de las cosas que han dicho es, pero ven acá, por un lado, uno cuando analiza un caso, unos hechos criminales, uno tiene que meterse en la mens rea, en la mente del perpetrador. Y entonces tenía mente criminal un individuo que estaba en su casa a las 6:45 de la mañana, iba a desayunar, iba a prepararse un café, de repente escucha que están traqueteando con la puerta, como decimos aquí en buen puertorriqueño, está traqueteando con la puerta, el tipo dice que se asusta, como nunca antes, eso es lo que dice el indictment, y entonces dispara. Eh, eh, y entonces tú dices, bueno, pues si yo creí, es a base de una creencia razonable, que me estaban escalando mi casa, porque si usted no está esperando a nadie a las 6:45 ni nada por el estilo, usted es razonable pensar que usted le están escalando su casa. Eso es razonable. Y entonces lo que plantean los fiscales, no, eso no es razonable nada. No es un asesinato en primer grado, en donde, ¿verdad?, existe un elemento de deliberación. Ahora le llaman propósito conocimiento, ¿verdad? Pero existe eso. Tiene que haber un propósito de matar. Y un segundo grado donde no existe, hay esa ausencia de deliberación, pero sí hay esa intención de matar. Pero entonces aquí dicen, no, yo le voy a radicar voluntary manslaughter, asesinato atenuado. Porque he escuchado algunas traducciones en español, eso está mal, que dicen que lo acusaron de homicidio involuntario. No es involuntario, es voluntary manslaughter. Y el voluntary manslaughter quiere decir que tú matas a una persona en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera. O sea, algo ocurrió que en cualquier ser humano prudente y razonable causa una súbita pendencia que me hace matar, pero no al punto de exonerarme. Por lo tanto, no opera la defensa del Castillo. Digo, desde el punto de vista del fiscal, lo que estoy diciendo ahora. Y segundo, súbita pendencia, algo que me molestó tanto, que me cegó de alguna manera en una persona prudente y razonable, y entonces maté. Y así es que lo vieron los fiscales, que hubo súbita pendencia, ¿verdad? Y que era razonable en ese sentido, pero que no exonera. Los abogados de Kurt Andersen lo que plantean es que debió haberse exonerado. Y entonces se plantea, bueno, yo escuché la conferencia de prensa del fiscal de distrito por curiosidad, porque yo tengo que admitir que en una situación así, yo no sé, ¿verdad? Me pones en una disyuntiva como fiscal en ese momento de si acuso o no acuso. De verdad, pues porque tienes que montarte, o sea, no pensemos en la mucama que está abriendo la puerta, que se equivocó de casa, bendito, que no era la que iba a limpiar y cogió el tiro. Esa obviamente es totalmente inocente y no estaba buscando un tiro esa mañana y menos salir muerta. Eso estamos claros. Pero la cosa es, si eso es importante para saber por qué voy a acusar. Pues la respuesta a eso no es importante. Lo que es importante es lo que piensa el autor. Y eso es lo que está en los libros, no es lo que digo yo, para que nadie diga, es que como es guatemalteca. No, yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que estoy analizando desde el punto de lo que dicen los libros, ¿verdad? Uno analiza desde el punto de vista de la mente del autor. Y entonces lo que dicen los fiscales es que era irrazonable, que él debió haber dicho quién anda ahí, que debió haber dicho que él estaba ahí dentro, que si siguen forzando a amenazar con que voy a disparar, entonces ahí la mucama razonablemente hubiese dicho housekeeping, es María, something, ¿verdad? Y eso hubiese evitado la muerte. ¿Quién le toca decidir esto, señores? El jurado. Cuando dice una defensa, la defensa no está para que la aplique el fiscal. La defensa la aplica el que va a juzgar. Y el que va a juzgar es un juez, si usted lo ve por bench trial, por tribunal de derecho, o por jurado, trial by jury, si lo coge, verlo por jurado. Y si lo ve un jurado, tienen que condenarlo las 12 personas que están en ese jurado, ¿verdad? Este, pero entonces, la ley del castillo, ¿cuáles son los elementos? Bueno, hay que probar que Anderson actuó en legítima defensa y que no inició la violencia. Bueno, inició violencia a la muerta por haberse equivocado.
Eso le toca al jurado decidirlo. El jurado tendrá que decidir si Anderson tenía motivos razonables para creer que estaba siendo amenazado dentro de la totalidad de las circunstancias, si él estaba siendo amenazado. Los fiscales dicen que no, los abogados dicen que sí. Tercer punto que tendrá que examinar el jurado es si esa amenaza implicaba para el autor, para Anderson, para el autor del daño corporal, que iba a sufrir él un grave daño corporal o un daño inminente. Ese es el tercer punto que tendrá que adjudicar el jurado. Y el cuarto punto es si la fuerza que usó es proporcional a la fuerza con que se le amenazó. Eso lo tiene que decidir el jurado. Porque no es que ella no tenía nada y que solamente tenía una llave que era de la casa que no es. Que fue lo que verdad pasó. Es que pensaba aquel, si una persona va a escalar en su casa, ¿con qué va? ¿Va desarmada? ¿Va con un arma blanca? ¿Va con un arma de fuego? Y esto lo decidirá el jurado a base de unas instrucciones que le dé el juez. Nizari, tu punto de vista sobre esto y qué se enfrenta al jurado, Pues, qué esperas tú si este caso va a juicio, como a menos ¿verdad? Que haya un pre-bargain, si esto llega a juicio y se le ponen las manos al jurado. pues mira, estos casos de legítima defensa, ya hemos estado viendo, ¿verdad? Aquí mismo también, hace poco hubo el caso del oficial correccional, tuvimos también, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, públicamente se está diciendo y todo el mundo, pues que constituyó una legítima defensa, estaban asaltando a sus hijos. Estuvo el caso de Don Miguel, que ya en ese caso es diferente, que vio que estaban golpeando a su hija, pero, ¿verdad? En ese caso también estaba lo que se llama el cooling period, ¿verdad? Que el señor pudo haber tenido una oportunidad de pensar lo que iba a hacer y demás. A mí me llama la atención en este, y ahí ya mismo te devuelvo la pregunta, porque fíjate que muchos hablan, ¿verdad? De lo de la ley del castillo, pero en Indiana hay una cosa lo más interesante que la ley se llama Stand Your Ground, Stand que your ground, ¿verdad? defiende tu territorio. Entonces, eso no solamente implica que es en defensa propia, ¿verdad? Por lo que yo puedo entender, porque una cosa sería la ley del castillo, ¿verdad? Estoy en mi casa, y la defensa propia per se de un daño corporal a proteger la propiedad. Entonces, esta incluye como las dos cosas, ¿verdad? Protejo la vida, pero también la propiedad. Así que en este caso, el tribunal entiende, ¿verdad? Por lo menos los fiscales entienden que no se constituyó una defensa propia, que no hubo una proporcionalidad. Claro, Anderson no está viendo lo que está detrás de la puerta, que están tratando de abrir en la casa, y que probablemente lo que piensa es la están forzando. Así que, por otra parte, sus abogados dicen, mira, sí, aplica la ley, pero entonces ahí es que yo creo que hay una diferencia, el tipo de la ley en Indiana, que es la vida y la propiedad, que es lo que ellos llaman la ley de Stanley, ¿verdad? Que en otras jurisdicciones o aquí, ¿verdad? Es la legítima defensa o la ley del castillo, así que es ¿No? esa. Y aquí está el Supremo, está jurisprudencialmente, dentro de eso que tú hablas, y digo, está en la ley, está en la misma definición de la defensa en el código, pero aquí la resolvió el Tribunal Supremo que se llama You don't have to retreat to the wall. Tú no tienes que irte. Tú te quedas en el lugar en que estás. Tú no tienes que huir. O sea, tú no le puedes exigir, y el fiscal lo dijo, no, yo no le estoy exigiendo a Kurt que se fuera de la casa, que se fuera por la parte de atrás y se fuera corriendo. ¿Verdad? Lo que plantea el fiscal es eso. Yo creo que para el jurado va a ser un caso bien difícil, porque no te puedes poner, y ese va a ser el gran reto del juez de cómo transmite esta instrucción. Tú no te puedes poner en los zapatos de la muerta. Eso es un análisis equivocado. El análisis se hace desde el punto de vista del autor, ¿verdad? Este, y claro, la fiscalía hizo un interrogatorio del tipo desde que estuvo en el Navy, que fue enfermero en el Navy, y que y porta armas desde el 2023, que el tipo nunca había disparado un arma, aunque tenía licencia, pero ni siquiera es miembro de un club de tiro y no iba a tirar en un club de tiro. ¿Qué tiene la fiscalía con eso? I don't know. ¿Cómo van a articular eso de manera tal
de que el jurado me lo traiga culpable por un homicidio voluntario. Yo no sé. También pueden traerlo de un menor comprendido, que es lo que me huele, que lo traigan por homicidio involuntario. Lo maté, pero no quise matarlo, ¿verdad? Y eso está ahí, ese delito menor incluido, lo que es un lesser offense crime, eso está ahí, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa, pero hay que darle seguimiento a este caso, porque fue casi 2 semanas que bajó el indictment, ¿verdad? Y bajó como bajó, ¿verdad? El gran jurado en Indiana decidió acusarlo por voluntary manslaughter. Así que va a estar súper, súper interesante este caso. Sí, Entonces, y esos ajá, asuntos de, ¿verdad? Que existían en los códigos anteriores, la retirada, la proporcionalidad en armas que se usen al ataque, lo que sea, antes cuando estudiábamos estos casos de las velas electrificadas y no sé qué, que eso, pero ya, ¿verdad? Ahora mismo ¿verdad? Lo que está es la doctrina de Castillo, y en el caso de Indiana, el stand your ground, así que ya veremos qué pasa en ese caso. sí, no, no, eso como, yo me acuerdo cuando yo entré a la escuela de Derecho, uno tenía que tomar un curso ahí de introducción al estudio del derecho. Yo no sé si te hicieron eso. Sorry, bueno, tuve que estar un mes y medio ahí tomando un curso introductorio. Y recuerdo que se planteaba lo siguiente: a este individuo tiene 2 German Shepherd en la casa, que son sumamente agresivos, pero están dentro de la casa y el tipo siempre los tiene dentro de la casa. Y entra un escalador, obviamente no es a comer sin permiso de nadie, a robar allí dentro, ¿verdad? Y los 2 German Shepherd lo hacen canto, lo matan, ¿verdad? Entonces, el caso no se da en la esfera de lo criminal, sino que lo ponen desde el punto de vista de daños y perjuicios, y es si el dueño de esos German Shepherd y dueño de la casa responde por muerte ilegal de los escaladores que entraron y que estos German Shepherd los hicieron cantos, ¿verdad? Y son cosas que tú te pones a pensar y todo el mundo se pone a pelear. Rayo, es que la casa es mía, pero bueno, pero es que los German Shepherd tú no los entrenas para matar, sino para neutralizar. Y empieza toda esta discusión, ¿verdad? Discusiones filosóficas. Al fin y al cabo, y en Puerto Rico hay una legislación por ahí, vamos a ver si pasa. Los estados lo decide un jurado, ¿verdad? Y hay una legislación por ahí, un proyecto de ley puesto de si, que en Puerto Rico los casos que se radiquen demandas en daños y perjuicios por la cantidad de $100,000 o más, va a haber un derecho a juicio por jurado en los civiles. Yo estoy loco que eso ocurra porque de verdad es que, mire, yo respeto mucho a los jueces, obviamente, o sea, yo creo en el sistema y todo esto. Pero hay veces que los jueces se creen que los chavos son de ellos en los casos de daños y perjuicios, que los chavos del defendant, del demandado, son de ellos. O sea, yo te pruebo un caso que yo entiendo que vale medio millón de pesos en daño y me dan 75,000, ¿verdad? Y un jurado me daría un award mucho mayor que $75,000, ¿verdad? Y entonces, y por eso es que muchas veces ocurre una práctica indeseable, pero es una realidad. Tú tienes un accidente de tránsito, tienes un buen caso de daños y perjuicios, el abogado te muda a la Florida, como dicen por ahí, te lo radica a nivel federal, porque allí tiene derecho a juicio por jurado. ¿Ves? Y entonces te tienes que de repente desterrarte de tu isla y para buscar un mejor foro en donde sea más conveniente obtener una compensación que de verdad sea Sí, acorde con los sufrimientos que uno tuvo. Te escucho, Nisa. sí, pero estamos de acuerdo que hay mucha timidez ¿verdad? En la concesión de las compensaciones por daño. Sí, Y debería ser muchísimo mayor. Máximo, ¿verdad? Cuando hay muchos de estos casos que tienen aseguradoras y demás, exactamente. aunque Y no si te las meten, tengan, y aunque no las tengan. y aunque no la tengan, si tienes chavos, pues yo digo, los errores se pagan con dinero. Usted comete un error, pues se paga con dinero. Esa es la realidad en este y en todos los estados democráticos, ¿verdad? Porque así es la cosa en Inglaterra, así es la cosa en Francia, así es la cosa en España, en Portugal, en todos lados. No es que no estoy hablando de Estados Unidos, Puerto Rico, nada más, ¿verdad?
Mira, entonces entró el nebuleo en el caso de Wanda Vázquez, de la exgobernadora, ¿verdad? Y la sentencia, ¿qué pasó ahí, Sari? Te escucho sobre eso, para darte mi opinión, porque yo veo un nebuleo, Bueno, ¿verdad? en este Con caso, eso. uno de los coacusados con Wanda Vázquez, que es el banquero Herrera Bellutini, tenía una vista ya para la sentencia, para dictar sentencia para el 10 de diciembre. Así que por diversas razones la habían aplazado primero hasta el 8 de enero. Así que, por segunda ocasión, luego de tener esa fecha, ¿verdad? Que la juez Silvia Carreño le concede la transferencia de vista del 10 de diciembre al 8 de enero, casi un mes. Así es. Viene una segunda solicitud de esa transferencia de vista, pero esta vez viene en conjunto con la fiscalía. Hacen una moción conjunta a la defensa y los fiscales solicitando esa segunda transferencia de vista. Dice que se han acompañado con unos documentos confidenciales, unos documentos médicos que aparenta ser de alguno de los representantes legales de Herrera Bellutini. Pero, ¿verdad? En este caso, pues se ha dado ahora, entiendo que es para el 20, no sé si ya tuvieron la fecha, bueno, ofrecieron una fecha para En finales. febrero, en enero, sí, creo, ¿verdad? Enero finales o febrero, no sé, algo por allá. Entiendo que no han fijado la fecha. Si recuerdan, este es el caso por el que acusaron a la exgobernadora Wanda Vázquez, a Herrera Bellutini y a Rossini, que eran ¿verdad? Unos banqueros, y pues se alega que fue a cambio de que Wanda Vázquez hiciera unos cambios en la administración de la Oficina de Instituciones Financieras, que en efecto se hicieron. Así que, pero pues a lo mejor el tipo quiere pasar las vacaciones en su casa. No sé. Mira, yo no sé, yo veo ahí como Especulando, especulando. sí, especulando, claro. Oye, oye, todo el mundo, yo me acuerdo cuando yo era fiscal y así mismo era, me decían, contra, Sánchez, vamos a poner el dictar sentencia no en diciembre, chico, para que pase las últimas navidades en la casa. Y yo le digo, bueno, pero si pasa estas en la cárcel, cuando salga va a pasar una rapidito, unas navidades rapidito en la casa. Ah, yo no sé por qué prolongar esto, pero sabes que cuando me decían eso, yo creo que en el 98% de los casos yo me allané a que el caso se dictara sentencia en enero, ¿sí? ¿Sabes? Siempre lo hacía eso. Entonces me pedían así mismo como ahí 27, 28, 29 de enero. O sea, también es que me estás cogiendo no los reyes, me estás cogiendo octavitas también, La San ¿verdad? Sebastián y Sí, Navidad y Reyes y exacto. todo. La que hacen ahí bonito ahora, la de la calle Fabián, Padial. Sí, calle también me Fabián. están cogiendo la de la Padial, ¿ves? Este, digo que concuerdan con la de la San Sebastián, yo creo, me parece, no sé. Están por ahí. Pero la cuestión es esa, yo siempre pasaba eso. Pero a mí me parece, porque esto es lo que yo nunca vi, yo sí me allanaba a las peticiones, pero lo que yo nunca vi como fiscal, y lo veo, ¿verdad? Ahora que veo casos civiles, son las mociones conjuntas, donde comparezco yo con la parte opuesta pidiendo un remedio común al juez. Y aquí entonces entra la fiscalía, y eso es lo que me parece como medio sospechoso. La fiscalía con la defensa en una moción solicitando, deja a Wanda Vázquez, porque mira, originalmente, para darte esto, los tres estaban para el 10 de diciembre. Suspenden los tres para el 8 de enero. Pero entonces, no, 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 no. Julio Herrera Bellutini lo quiere solito. 27, 28, 29. Y aquí realmente es una porquería de caso que no mandaba para nada. Hacen alegación por un menos grave y la fiscalía quiere, como lechones, digo, que cumpla un año de cárcel la gobernadora porque tú no te ibas a ver esto por lo que dice el indictment, porque no me probaron nada de eso que está ahí. Ella hizo alegación por recibir una donación ilegal, que es un menos grave, de un extranjero que no pueden donar. Ese es el delito por el que se imputó. No me vengas a decir, si usted tiene un asesinato y usted le radica un asesinato y hace alegación por agresión, usted no lo puede ver. Ah, pero es que hay un muerto ahí. Ahí hay un protocolo de autopsia con un tipo que le metieron 8 tiros. No, 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 no. Usted me sentencia a base de la agresión, no a base de un asesinato, no a base de el delito menor comprendido por el cual está haciendo alegación. Por ahí es que usted lo hace, por ahí, por el delito por el que está haciendo alegación.
Y entonces vienen y como que aquí hay gato encerrado, como que quieren hacer algo con la exgobernadora que no me huele bien. Y ahí como me huele algo malo, no sé. Sí, y como te Este, dice que están pidiendo que es un caso que lo que están solicitando es verdad, dentro de la guía, pues me inclinaría a pensar que sería como que lo máximo para ese caso que cumplan un año de cárcel. Pues, al fin y al exactamente, cabo, la jueza es la que decidirá cuánto tiempo. Mi parecer es que a lo mejor sería una restricción domiciliaria, así que como quiera pasaría la Navidad en su casa. sí, pero Pero, oye, pero llama ¿qué, la qué? atención esto de que la fiscalía acceda y haga una moción conjunta para Pero es aplazar que que se dicte sentencia. un menos grave que es porque el que ya hizo alegación, que se negoció en Washington, D.C., que Washington, dale para adelante con eso. Mira, yo no sé ni por qué meter en restricción domiciliaria, hacerla tranquila, Una que probatoria, pero y que poner la probatoria del año, o poner un fine, una multa ahí, qué sé yo qué, o ambas penas, pero venirme con una restricción, venirme con cárcel, no, es una locura, ¿no? De verdad, me parece una locura. Este, y de ahí voy al caso ese del apelativo, donde el apelativo revocó una multa ética contra el senador Sánchez Álvarez. El senador Sánchez Álvarez, Héctor Joaquín, es hoy senador, pero Héctor Joaquín cuando eh, Pierluisi era gobernador era subsecretario asociado en el Departamento de Educación. Y yo te voy a decir una cosa, tú entres a los hechos, pero te voy a decir una cosa de mi experiencia de esto. Esa oficina de ética gubernamental es lo menos que sirve en Puerto Rico. Eso no sirve para nada. Es un montón de bolas de vagos mantenidos y de gente que no razona. Ellos tienen el guante, la bola y el bate, y este caso es un ejemplo de ello. Le querían aplicar una sanción administrativa de 2.500 pesos por dos cargos que no, que no tenía mérito, porque usted no puede decir, ah, Nisali dijo esto, pero quiso decir esto. No es que quiso decir, es que dijo esto. No es lo que quiso haber dicho. Orlizari quiso haber hecho esto, pero lo que hizo fue lo otro. No, pues usted me la procesa por lo que hizo, no lo que quiso, lo que hubiese querido, o el resultado que hubiese querido. No. Entonces, en este caso, vienen con una cosa que querían coger a este senador y pasarlo por la piedra, esta oficina de ética, porque bueno, cuenta el chisme, Nizar, y yo voy ya mismo a seguir opinando sobre esta oficina que no le hace nada de bien a Puerto Rico, de verdad que no le hace nada de bien. sí, sí, no, y habiendo aquí tantos tribunales y demás y tantas otras Sí, oficinas y reguladoras, así que puede ser en otra oficina o en otro foro. Eh, pues en este caso, el 14 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones revocó una multa que se le había impuesto al senador Sánchez Álvarez por la cantidad de $5,000. Esta multa se la había impuesto la Oficina de Ética Gubernamental, como tú dices, mientras estuvo destacado en el Departamento de Educación como subsecretario. Lo que se alega es que habían unos nombramientos para hacer para un director y un maestro. Esto fue en unas nominaciones del año 2021 y 2022. Alegan estos jurados que estaban evaluando que hubo una intervención de Sánchez Álvarez, del senador. Que aparte de eso, pues, la persona que iba que fuera nominada o que fuera nombrada para esos dos cargos, tanto de maestro como de director, pues recibía un premio efectivo. Dice que el funcionario le dio instrucciones a estos cuatro jurados de que debían cumplir con la política pública del gobernador. Eso es lo que ellos expresaron, que él dijo que debían cumplir con la política pública del gobernador, que en ese tiempo era Pierluisi. Y dice que el jurado no hizo caso a la instrucción, concedió el reconocimiento a otros docentes. Él en este momento, en este caso no le dice, mira, tiene que ser este o tiene que ser el otro. Dice, tienes que cumplir con la política pública. Entonces, no tengo nombre, no te estoy diciendo el partido, nada. Y entonces hubo una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental y le puso dos multas. Una de $2,500 alegando intervención indebida a favor de terceros y otra de $2,500 por poner en duda la imparcialidad de la gestión pública.
Así que, así las cosas, pues van ahí, el tribunal revoca, el tribunal de apelaciones revoca, y dice que en este caso ese beneficio que se daba era dirigido para todos los empleados públicos, todos los que solicitaran ahí. Ujú. De hecho, ellos, los jurados escogieron a las personas que ellos entendían que eran las que estaban capacitadas. Así que no hay una influencia de vida para beneficiar a una persona en particular. Tampoco le está diciendo el senador, mira, tiene que ser no, no de la política pública, sino de la política del gobierno, ¿verdad? O del mandatario. Eh, Exacto. Así que, ¿verdad? No era una cuestión de política partidista, claro, ¿verdad? Todos los que están de agencia, pues obviamente hay una política pública que se establece desde la campaña de candidato y luego cuando entra de gobernador y de partido, pero no es una cuestión de política partidista. Así que no es lo mismo en ese caso. Este, Dice que ninguno de estos jurados que estaban escogiendo el maestro y el director, los escucharon que ellos habían expresado que tenía que ser una persona del PNP o que tenía que ser popular o que tenía que ser independentista, ¿verdad? No lo estaba empujando a pesar de que se identificaba con el PNP, pero no le había solicitado que fuera una persona del Partido Nuevo Progresista, sino que Exacto. tenía que estar con la política pública del gobernador. Así que esto no se puede utilizar, como estás diciendo, no es que yo creo que quiso decir esto cuando dio esa instrucción. No fuera así, también hubo, ¿verdad? Mucha presión, como pasa ahora en todos los casos, muchos comentarios a través de redes sociales o en los periódicos o demás, que tienden a influir en esto también. Así que eso, la interpretación o lo que opina la persona, no, porque los casos se ven en los tribunales, y los casos se ven en sus méritos, y los casos se ven con las personas que estuvieron ahí, ¿verdad? No puede ser con lo que estaba pasando. Así que con esto en mente, todavía ética gubernamental ya no me sorprendería, pues entiendo que tiene el turno al bate para recurrir al Supremo, pero yo entiendo que con la determinación que ha hecho el apelativo en este caso, pues serían muy pocas las probabilidades, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero ¿verdad? Dentro de la experiencia. Así que dejaron sin efecto ambas multas. Mira, y es que tenía que ser así, porque si tú le radicas cargos administrativos, y en estos casos de ética gubernamental son cargos cuasi criminales, porque esta agencia, los cargos son cuasi criminales, y funciona como una entidad de esa manera. No sirve para nada, pero vamos. Ahí tú ves lo caprichosos que son, porque como ellos tienen el guante, la bola, el bate, porque los abogados que acusan trabajan en esa oficina. El que decide es un oficial examinador que trabaja en esa oficina. Y el que finalmente le imprime el sello es el director de la oficina. De si confirma o no confirma al juez de él, que él mismo le paga, y al fiscal, que es el abogado acusador, que ellos mismos le pagan. O sea, es una cosa como que, válgame, parece que estoy en Honduras o o en Venezuela, ¿verdad? Una cosa así, una loquera. Entonces, fíjate, cuando tú ves la cobertura que a este caso le dio, por ejemplo, Noticel, vienen y dicen, no, porque iba bien porque a favor de ética gubernamental mientras estaba un abogado que se llama Iván Rivera Reyes. Pero de repente entró el ex juez retirado del Tribunal Supremo, Edgardo Rivera García. Y entonces el apelativo le dio vuelta. Mire, el apelativo le dio vuelta porque tenía que dar la vuelta porque ética gubernamental no tenía razón. Para mí, Edgardo Rivera García, como juez del Supremo, es extraordinario. Él con Mildred Pavón Charneco, para mí son los mejores jueces que tiene el Supremo. Esos dos. Y Koltov. Y después hay otros que a mí me parece que son buenos jueces, ¿verdad? Pero esos tres para mí, pues son lo mejor. Y entonces se retiró, Carlos Rivera García se retiró, pues porque cumplió los 70 años. Y la Constitución dice que si usted es juez y llegó a 70 años, tiene que ir. Entonces de repente ven que el ex juez Rivera García entra a este caso y entonces el apelativo decidió como decidió. No, el apelativo decidió como decidió porque la Oficina de Ética Gubernamental no tenía razón porque son unos abusadores y querían imponerle una multa haciendo analogías a base de especulaciones. Y yo voy a explicar esto con lo siguiente. Mira, mira, mira qué sencillo. Ahí me nombró, como fiscal no recuerdo, fue Pedro Rosselló, ¿verdad? Obviamente, eso todo el mundo lo sabe.
llega un momento en que ganó esta señora que se llama Sila María Calderón. Esa señora cuando ganó, vino con una serie de políticas liberales, típico de los partidos populares. Entonces, envían una orden administrativa a la secretaria de Justicia, que era Anabel Rodríguez, que también se jubiló del Tribunal Supremo. Este, y entonces envía una orden administrativa a la fiscalía de que ahora había que erradicar cargos de violencia doméstica cuando los homosexuales se querellaran. La ley de violencia doméstica es una ley que viene desde 1989, que la aprobó Hernández Colón. Y en ese momento, relación de pareja hablaba de hombre-mujer. Hablaba de hombre-mujer. Y usted, una de las cosas que le enseñan en una escuela de leyes es una materia que si no la tiene que tomar, por lo menos lo discuten en los casos de filosofía del derecho o introducción al derecho, una cosa que se llama hermenéutica legal. Es interpretar la ley. Y cuando usted interpreta la ley, usted no la interpreta como usted le sale de la gana. La ley se interpreta a base de un historial legislativo, a base de unas definiciones que da la propia ley. Y cuando usted buscaba la definición de relación de pareja en aquel entonces, pues simplemente estaba, era hombre-mujer, esa era la relación, hombre-mujer. Entonces, o sea, mujer con mujer no caía bajo la ley 54. De hecho, en ese entonces no se había resuelto un caso que se llama Lawrence versus Texas y las relaciones homosexuales eran delitos. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Eran delitos. Aunque fuesen consentidas, estaban bajo un delito que se llama sodomía, sodomy, y estaba en casi todos los estados. Era así como en 37 estados, y incluyendo Puerto Rico. En ese momento, cuando Anabel Rodríguez era secretaria. Y ella dijo, la política pública del departamento ahora es que va a incluir, la política pública del departamento ahora es que en los casos de violencia doméstica vamos a incluir a los homosexuales. Aunque yo soy PNP, yo no soy popular, yo era PNP, pero esa es la política pública del departamento. Yo no podía hacer algo contrario a la política pública del departamento. Si el departamento me decía eso, pues tienes que interpretarlo así, y de repente, para mala de mi suerte, el primer caso de violencia doméstica entre homosexuales, aprobándose esa orden ejecutiva, me toca a mí. Y entonces llega Mayra López Mulero, mi amiga, saludos si está por ahí, y ella era defendía a la acusada, dos lesbianas, y era una cosa bien fea, lo que ocurrieron los hechos son bastante, o sea, feos. Terminamos transándolo por un menos grave, y unas multas, y no me acuerdo, pero sé que se transó. Pero recuerdo que Mayra me dice a mi fijo, tú tienes un problema ahí, que la ley no te da cubierta. Lo que diga Anabel Rodríguez no es ley, pues planteáselo al juez, ¿verdad? Planteáselo al juez, ¿qué yo puedo hacer? Yo tengo una orden administrativa que dice que yo tengo que erradicar cargos en este tipo de situaciones. También tengo que incluir dentro de la definición de relación de pareja a la pareja homosexual. Eso se llama establecer política pública. Estaba yo ejecutando la política pública de Anabel Rodríguez y el Partido Popular en ese momento. Sí, la respuesta es sí. ¿Pertenezco yo al mismo partido de Anabel Rodríguez y Sila Calderón? La respuesta es no. Yo soy PNP, ellos son populares. Si a usted le dicen, la persona que seleccione tiene que estar de acuerdo con la política pública del gobernador, no le están diciendo que sea PNP, como pretendieron hacer en este caso. Lo que está diciendo es que esté de acuerdo de la política pública de Pierluisi. Esté malo, está bien. Los gobernadores vienen con unas ideas y en cada departamento implantan unas ideas, que son las ideas típicas de cómo ese gobernador piensa. Si ese gobernador es conservador, usted va a tener, ¿verdad? Ideas conservadoras. Si ese gobernador es liberal, pues usted va a tener ideas liberales. Punto, se acabó. Y, y, y si hay gobernadores que les gustan los perritos, ya son bien amorosos con los perritos, va a tener unas legislaciones más agresivas por el bienestar de los animales. Y si el tipo no le importan los animalitos, pues va a ser menos eh, leniente en ese tipo de cosas. ¿Me sigue? Claro, va a tener gente, grupos de gente, ¿verdad? Que son bien fanáticos y son esta gente que tienen que ver con los derechos de los animales, que en Puerto Rico son bien fanáticos. Y es un grupo de presión fuerte, sin duda, y fastidia mucho en los tribunales.
me disculpan, pero fastidian. Yo soy yo, lo Yo sé. tengo dos perrinietos y un gato. Sí, sí. Digo, y yo, no, no, yo, oye, a mí me encanta la mañana. Yo tengo dos perras chulísimas, y dos gatas. Pero lo que te quiero decir es, ¿verdad? Cada gobernador, dando ejemplo así de política pública, pues cada gobernador dice lo que es su política pública, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tú le vas a decir al gobernador? ¿Que está equivocado? Pues no le puedes decir eso, porque él es el que está ahí, el pueblo lo eligió, mal hecho. Yo creo que no debieran haber elegido a Sila Calderón, debieran haber elegido a Carlos Pesquera, pero no, Carlos Pesquera perdió con Sila, ¿verdad? Y después ganó Acevedo Vilá. Uy, peor todavía que el loco. Pero bueno, la gente lo eligió, ¿entiendes? Entonces, a mí me tocó ser fiscal con él. Él en el departamento no fastidió, porque eso se lo tengo que decir, ¿sabes? Eso lo hizo Sila. Eh, 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 Acevedo Vilá, yo nunca vi nada impropio, nada mal en el departamento de justicia, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso es la definición de política pública. Y política pública y política partidista son dos cosas distintas y uno como empleado tiene que seguir la política pública, pero no necesariamente la línea partidista de tu jefe. Ni Sally, con respecto a eso, si tienes algo que añadir, si no pasamos al caso en donde este caso de porno venganza, Ay, Dios de un mío, mira, caso nosotros nos hemos quedado como de costumbre, que seguimos hablando y hablando, pero sí, sí, a mí sí, me sí, pareció algo importante este caso que menciona, y precisamente fue una decisión del ex asociado de Edgardo Rivera García, y me parece que fue importante también para los procesos de la Oficina de Ética Gubernamental, porque ya está ahí, y es en cuanto al quantum de prueba, y eso sí, pesó mucho dentro de la terminación del Tribunal de Apelaciones, precisamente porque todo se traía a través de conjeturas, de buscarle un significado a la cosa que no era, y dice que en estos casos se debe requerir pruebas claras, robustas y convincentes convincente. dentro de los casos de ética gubernamental. Así que no puede ser a base de conjeturas de lo que dijo el otro, no tiene que estar ahí, tiene que probarse. Y Así. eso es precisamente lo que querían hacer en este caso, pasarlo por la piedra y meterle 5.000 de multa, 2.500 en un cargo y 2.500 en otro. Mira, había un cargo que era tan absurdo que aplicaba a entidades privadas y los que estaban envueltos dentro de todo ese andamiaje eran todos empleados públicos y querían espetárselo. O sea, mira que son malos esa gente de ética gubernamental. Yo te digo que esa gente, yo cuando era fiscal tenía que llenar esos informes de ética gubernamental todos los años y me enviaban a suplementar, me hacían requerimientos, mira, te faltó esto. Por ejemplo, yo tenía un carro y salí de él, ¿verdad? Transferí ese vehículo. Vamos a suponer que te lo transferí a ti, Sally. ¿A quién usted le transfirió ese vehículo? ¿Y por qué? Lo transferí porque me dio la gana. Ah, ¿y quién es la persona? Porque me dio la gana, porque ya estaba viejo, compré un vehículo nuevo y la persona a quien lo transferí no es funcionario público y no está sujeto a la ley de ética gubernamental, por lo tanto, objeto de requerimiento. Yo estaba provocando ir al tribunal para que me compelieran, ir al tribunal, ¿verdad? Y yo cada vez que podía hacer estas cosas con ética lo hacía. Y entonces me decían como que este maldito, pero nunca me llevaron al tribunal nunca me obligaron a compeler, ¿verdad? Me mandaban el requerimiento, pero la primera vez que yo lo llené, yo estaba tan ofendido con eso. Nombre, véase certificado de nacimiento. Fecha de nacimiento, véase certificado de nacimiento. Este, eh, dirección, véase recibo de luz. Así pero por fastidiar, le metí como una caja de documentos anexos, cosa de que no llenan nada dentro del informe. Este, Porque es que de verdad esa gente me molesta tanto, me molesta su prepotencia y su prepotencia y son tan burdos porque a la misma vez hay poca capacidad y mucha prepotencia. Eso es lo que hay en esa oficina. Y eso fue lo que siempre vi, de verdad.
que le guste bien, el que no también. Pero bueno, este, y aquí nada, el próximo caso ahí, Nisa, que dice ahí es de un policía, o sea, que yo te digo una cosa, es que hay gente que es imprudente. Esto es un policía de nombre Félix Alexis Rivera Alicea, de Aibonito. Digo, o trabajaba en Aibonito. Yo no sé si es de Aibonito o no, porque no. Yo soy de Aibonito y no me suena este individuo. Rivera Alicea, 44 años. Creo que Cuestión, tuvo una Guayama. ajá, por lo menos ella reside en Guayama, la víctima, y ahí es donde se radicó, ¿verdad? La víctima, porque él estaba con una dama de nombre X, Mary, pongan el nombre que usted quiera, no se revela su nombre por cuestiones de confidencialidad, se deja de ella, este, y dentro de la relación pues se habían tomado fotos, videos, y el bruto viene en venganza, ¿verdad? Viene y le pasa eso a un tercero. Y eso tiene que ser con el consentimiento de ella, porque la gente no son actrices de porno ni nada por el estilo para que uno haga, para que un individuo haga una puerca como esa, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este señor. Digo, se le presume inocente, ¿verdad? Y será la fiscalía quien tiene el peso de la prueba para probar este caso más allá de duda razonable, ¿verdad? Pero le encontraron causa por porno venganza, le pusieron $14,000 de fianza y vamos, ese caso. Pero otro caso que está como que bien loco en los hechos, Sally, es el caso de la muerte de ese nene de 16 años en Isabela. Cuéntame qué pasó ahí, ese caso Pues mira, de en ese este nene. caso, en Isabela llega este señor a su casa, se encuentra que hay dos hombres en el interior de la casa que le apuntan con un arma de fuego y le exigieron que se tiraran al piso. El señor parece que se resistió un poco y uno de los asaltantes lo agrede con la pistola, con un arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasiona una herida abierta, pero aparentemente, el disparo llega a quien lo estaba acompañando, que es otro menor de 16 años, y lo mata. Los testigos dicen que cuando se escucha el disparo, se escucha el menor decirle, me diste, me diste. Así que este delincuente que llevaba el arma no, logró escapar y se fue. No se descarta que hubiesen estado acompañados. Murió durante ese escalamiento. Así. Ese es básicamente los hechos, lo que tú bien has dicho, Nisari. Dos individuos van a asaltar, hay un disparo, el coautor mata a el coasaltante. Ay, me diste, y resulta ser un nene un nene de 16 años, imagínense. Un nene de 16 años, un nene empezando a vivir. Yo no sé. Yo te digo una cosa, yo viví una vez un caso parecido, no parecido, las circunstancias son bastante distintas. Pero yo recuerdo fue en Guayama y, y está este muchacho que tiene un grado de retardo bien avanzado. Y está este señor que supuestamente operaba, era del bajo mundo, pero encuentran enterrada un revólver antiguo, un revólver, revólveres que tiene ¿verdad? La manzana en el medio. Entonces, este, el nene que tiene este grado de retardo empieza con el dueño, tráeme aceite, tráeme W40, y empieza, y lijan, y qué sé yo qué, y restaura el nene que supuestamente tiene poca capacidad, por eso es que yo decía, no tiene tanta incapacidad, nada, este, y restaura el revólver al punto que lo carga, era un 22, lo carga, y entonces apunta al que, a- al compinche, al que lo encuentra y al que estaba con él restaurándolo. Y dice que se le zafa un tiro, el tipo coge el tiro en el pecho y le dice, ay, me diste. ¡Pum! Y ahí cae muerto. Ahí cae muerto. Lo absuelven por insanidad. Finalmente en el juicio yo lo veo, yo digo, bueno, no está tan insano porque miran cómo restauró esa arma de fuego. O sea, yo quizás no pude haber hecho eso, pero bueno, le activó el mecanismo de funcionamiento completo. Pero nada, se presentaron pruebas periciales. El perito del Departamento de Justicia que decía que, aunque tenía un grado de retardo,
considerable, no era enajenado mental, y el perito de la defensa decía que sí, que estaba enajenado mentalmente. Pero pues, este caso, veo eso, ¿verdad? El tipo le dio a quien no quería, que fue a su compañero, ¿verdad? Y de hecho, si lo arrestan, responden por asesinato en primer grado. Es un felony murder, eso no hay duda. Y la intención es transferida, así que este, bajo dos conceptos de primer grado los tiene espetados, ¿verdad? Pero es un felony porque es un delito mientras estaba ocurriendo el delito de robo domiciliario. Bueno, yo creo que hemos eh, 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 terminado nuestra encomienda por el día de hoy. Hemos estado una hora aquí discutiendo con ustedes los casos de la semana. Agradecemos su sintonía, Nisari. Te agradezco mil que estuvieses aquí con nosotros y ya tú sabes que estás invitada al próximo programa. Gracias por Este, invitarme, gracias a Ilsa también. seguro que Los sí, que nos han seguro. escuchado, los que se han conectado por ahí. Y Y los que nos bueno, escucharán vuelvo. después en las plataformas en que Adagisa pone esto, en YouTube, en Instagram y en todas las plataformas, yo sé que son unas cuantas, Spotify y un montón que nos escuchen eventualmente. Así que agradecidos de su sintonía, los esperamos el lunes, si Dios quiere, o si no, pues salimos el miércoles, pero estaremos con ustedes la próxima semana de seguro. Así que buenas noches.